Damos inicio entonces ya a esta importante entrevista con usted, doctor. Justamente, pues el doctor Gustavo Larrea es un analista político que ya todo el Ecuador lo conoce. Sabemos de su trayectoria, de su conocimiento profundo político, doctor. ¿Cómo avisoramos el estado político del Ecuador? ¿Cómo están las circunstancias acá en el país? ¿Cómo usted lo ve desde su perspectiva, doctor? Yo creo que el país está atravesando una crisis compleja. El mundo está atravesando una crisis muy difícil. Y nuestro país tiene una crisis sanitaria que la va resolviendo día a día con el esfuerzo de todo el equipo médico, con todo enfermeras, personal paramédico, es decir, un esfuerzo gigantesco para resolver los problemas de infecciones y la gravedad del COVID-19. Creo que ese es un elemento, diría, que caracteriza esta crisis. La otra es social, es el hecho de que se frenó la producción y que eso para la gran mayoría implicó un frenazo de la economía en general. Y desde luego para los que no tenían ni trabajo y que vivían del día a día, afecta su cotidianidad, su vida, la necesidad de alimentarse diariamente, y esto es un problema grave. Y creo que en ese sentido, pues también tenemos problemas sociales que enfrentar. Y por la paralización económica y por los problemas que ya el país arrastraba, ahondados con la crisis sanitaria, ahondados con la ruptura de los oleoductos, la caída del precio del petróleo, la baja de las exportaciones, la baja de los ingresos tributarios, el país entra en una crisis económica. Y adicionalmente lo que hemos visto es una crisis ética que tiene que ver con el hecho de que en cada investigación que se hace salen gente responsable de llevarse los dineros del pueblo ecuatoriano. Los recursos públicos son del pueblo, no es que no son de nadie, son de cada uno de nosotros. Y esos recursos públicos son saqueados en hospitales, saqueados en prefecturas, en alcaldías, sin ningún pudor. Hay gente que cree que la política es un escalón para estafar al Estado, que creen que ocupar un puesto público es lleva todo lo que puedas. Me acuerdo el programa de Polo Vaquerizo, Haga Negocio Conmigo, tenía una sección que se llamaba Lleva lo que puedas, aquí es roba lo que puedas. Impresionante. Pero importante la acción de las autoridades que están investigando, que están destapando estos casos y que estos casos no sean encubiertos y no queden en impunidad. Yo creo que ese es el panorama en este momento, que requiere de parte nuestra, de los ciudadanos, firmeza, que requiere compromiso, que requiere claridad para hacer frente a la crisis en la que vivimos. Doctor, muy claro el análisis general que se ha hecho políticamente. Justamente queremos ya ir centrando la entrevista en ciertos puntos estratégicos y claves. Algo que no se puede controlar justamente después de la crisis sanitaria, que es la pandemia, pues no solamente el país lo tiene el mundo entero, y obviamente con sus cosas críticas. Pero el gobierno, a su entender y a su análisis, doctor, ¿cómo ha actuado? ¿Ha actuado de forma clara? ¿Ha actuado en forma transparente en relación a lo que es la crisis justamente sanitaria dentro del concepto? Yo creo que en general el Estado ecuatoriano ha actuado, las instituciones han actuado, el Ministerio de Salud Pública ha atendido a los pacientes, hay un esfuerzo de las instituciones del Estado por defender la vida, y creo que eso es parte de la estructura del Estado. Más allá del gobierno, yo creo que ahí hay una estructura del Estado que atiende estos casos, pese a los problemas que tiene, porque en el campo de la salud pública, quiero recordarles a los ecuatorianos que nosotros teníamos dos sistemas, uno de atención primaria de salud, compuesto por una red de subcentros y centros de salud, y uno de atención de salud compuesto por la red hospitalaria. La red de subcentros y centros de salud, donde estaba también la red epidemiológica, se destruyó en el país a partir del año 2012, se cerraron los centros y subcentros de salud en su gran mayoría, y la medicina pasó a ser hospitalaria. Esto produce casos como, por ejemplo, cuando se enfrenta a la crisis, la gente no tiene sino que ir al hospital. No hay el subcentro de salud, no hay el centro de salud. Cuando lo lógico era que la gente acuda a esos centros y subcentros para ahí
que le hagan las pruebas, para ahí hacer la atención básica de salud y solo referir a los hospitales los contagiados. Creo que ahí hay un debilitamiento del sistema de salud pública. Sin embargo, pese a eso, el Estado responden las fuerzas de seguridad, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, responde el sistema logístico de salud y de alimentación, y creo que esa es la respuesta en general a la pandemia. Sin embargo, de eso hay, claro, la crisis de Guayaquil fue una crisis muy grave. Ni el Ecuador ni ningún país del mundo estaba preparado. Hoy vemos potencias mundiales como la misma Estados Unidos, Europa, que no pudo frente a esta barbaridad que es la pandemia. En el Ecuador, la pandemia fue controlándose de a poco. Creo que estamos en una situación ahora de relativo control. Desde luego, hay que tomar las medidas de bioseguridad. Y creo que en ese sentido el Estado ecuatoriano ha respondido. La institucionalidad, y quiero remarcar algo, la salud es un derecho humano y el Estado está en obligación de cumplir ese derecho. Yo creo que ahí vale la pena recordar esto, porque había gente que quería privatizar la salud. ¿Qué hubiera pasado si la salud hubiese sido pagada en el país? Que la gran mayoría de gente infectada no hubiera tenido atención médica. Por lo tanto, la salud es un derecho y por lo tanto el Estado debe garantizar ese derecho. Creo que en ese sentido, con los problemas que menciono, el gobierno atendió la crisis. Creo que frente a la crisis no había otra salida que la institucionalidad del Estado responder frente a ella, con todos los problemas que esto tiene. Tampoco estoy diciendo que funcionó muy bien. No funcionó muy bien, funcionó mal. Incluso no me recuerdo que no había capacidad de atender ni recoger los cadáveres día a día, gente que fallecía en sus casas, gente que fallecía viajando a los hospitales, especialmente en la ciudad de Guayaquil, donde fue probablemente la crisis más alta. Le siguió de alguna manera Santa Elena y Manabí, que fueron las provincias proporcionalmente más afectadas. Otras provincias tuvieron, diría yo, una respuesta mejor. Sin embargo, la crisis también devela las limitaciones del gobierno central, de los municipios, devela la limitación que tiene el país en su sistema de salud pública y el error grave que se cometió el año 2012, que fue debilitar el sistema de centros, subcentros de salud y el sistema epidemiológico, que de ser una dirección nacional del Ministerio de Salud pasó a ser una oficina de cuarto grado de importancia. Y ahora entendemos la importancia de tener un sistema epidemiológico en el país. Doctor, muy claro el asunto. Obviamente, de parte de la ciudadanía y como medio de comunicación, como comunicadores sociales, nosotros estamos en contacto con la gente día a día, pero hay un descontento de parte de la gente de cómo actúa el gobierno. Obviamente entendemos que el gobierno central hizo lo que más pudo en relación a restringir ciertas cosas, pero por ejemplo se adelantó el pago de una deuda externa. Entendemos que en un momento de crisis como el que tenemos, el país se vio obligado a cancelar esa deuda externa cuando no se destinaron los fondos necesarios para atender la salud, que era en extremo justamente de cuidado. Ha habido en este momento, pues de parte de, no del gobierno central en sí como tal, pero sí de sus ramas, de sus ramificaciones, pues muchos estados de corrupción. En su análisis político, ¿cómo poder controlar esta situación? ¿Qué es lo que debería de haber hecho el Estado ecuatoriano como tal? Yo creo que el país tiene una crisis económica que viene de atrás. El país debió haber hecho una reforma económica hace rato, de privilegiar la producción y la generación de empleo, de tener como eje de la política económica multiplicar los pares. Y creo que estamos atrasados en esa reforma. Y claro, hoy pagamos el precio de eso. Si el país tiene dos grandes problemas que no devienen de los últimos 10 años del correísmo ni de la pandemia, que es una causa estructural, que es que no hemos logrado como nación ni el desarrollo económico ni la erradicación de la pobreza. Y esos dos elementos están íntimamente vinculados. Y creo que ahora se evidencia los niveles de pobreza, pobreza extrema, con la crisis muchas pequeñas, medianas empresas cierran sus puertas, despiden trabajadores. Hay un problema social gigantesco. Creo que frente a eso el gobierno tenía que recurrir a pedir apoyo internacional y es a lo que ha hecho. Y para pedir apoyo internacional no podía dejar de cumplir sus obligaciones. Por eso está bien decir panfletariamente no hay que hacer nada, pero el momento en que tiene cero recursos, el país hubiese entrado en una crisis peor. Yo creo que había que buscar fondos internacionales y pedir el apoyo, y hay que seguir haciendo.
Igual que hay que renegociar la deuda externa. Y esa renegociación, a mi juicio, está pasada. Se debió iniciar esa renegociación por lo menos hace 2 años y medio, para no tener los problemas que hoy tenemos. Debimos tener un fondo de ahorro. Lamentablemente, el expresidente dijo los fonditos no sirven para nada. Claro que sirven los fondos para crisis como esta, y hubiéramos respondido de mejor manera como país. Ahora nos toca enfrentar a más de la crisis económica, que va a ser necesario un esfuerzo de todo el país para salir adelante, para multiplicar la producción, privilegiando nuestras raíces históricas. Nuestro país es un país agropecuario, ahí está nuestra fuerza. Nuestra fuerza está en convertir la agricultura en agroindustria y no inventarnos modelitos transitorios que en definitiva no están en nuestra historia. Me refiero cuando la sustitución de importaciones en los años 70-80 o cuando se pretendió que nuestro país compita en inteligencia artificial. Nuestro país puede ser altamente competitivo en lo que históricamente es un país agropecuario. Estar en la mitad del planeta Tierra nos da una ventaja comparativa enorme. Aquí hay muchos microclimas y podemos producir en abundancia lo que ya exportamos al mundo y mucho más que eso. Yo creo que esto es claro. Y el otro tema que tú, Carlos, me preguntas es el tema ético, la crisis de valores. Aquí, a más de la enfermedad de la pandemia, hay una enfermedad humana que es la corrupción. Una enfermedad muy grave que está enquistada en las juntas parroquiales, en los municipios, en las prefecturas, en los ministerios, en los organismos del Estado, porque aquí se ha entendido la política como escalera para enriquecer una acción de piratería intolerable. Por eso es que la gente le da asco a la política, y con toda razón, porque en definitiva ha servido para que la gente vaya a robar los recursos del pueblo. Y en este sentido, creo que las autoridades de justicia tienen que actuar con energía. No podemos permitir que impere la ley de la impunidad, que se roban la plata y no pasa nada. Y ahí hay responsabilidades políticas. Una de las responsabilidades es de los partidos políticos con representación parlamentaria, de no haber impulsado las reformas a la ley que eran necesarias. Me refiero a una de ellas, que es una reforma constitucional. En el año 2008 se quitó de la Constitución la obligación del examen previo de Contraloría y Procuraduría General del Estado para la contratación pública. ¿Qué quiere decir esto? Que la Contraloría solo interviene cuando termine el contrato, salvo en los contratos de emergencia como los que ahora se han denunciado. Y claro, como ya interviene después de que se produce la contratación, que la obra ya se inició, se construyó, lo que vemos con claridad es que muchas veces la Contraloría determina responsabilidades penales y ya los que se llevaron la plata se fugaron del país y se robaron la plata. Por eso es importante el examen previo de Contraloría, y esa reforma está pendiente en la Asamblea. Hay que exigirle a la Asamblea hacer esa reforma constitucional. Y lo otro que es increíble, intolerable, es que la contratación pública no sea pública, pese a que la ley les obliga a que todos los procesos de contratación sean públicos. En los hechos no suben a la red los contratos, no suben a la red el proceso previo de contratación. La contratación debe ser abierta a los medios de comunicación, a la ciudadanía, para que sea transparente y clara. Ahí debe haber luz que ilumine cada proceso de contratación y no contratación por debajo de la mesa. Creo que esta es la pandemia más grave, que es la enfermedad de la gula, la enfermedad de definitiva, yo diría, de inmoralidad que hoy carcome a la República. Y hay que salir de ella con firmeza, hay que salir con fuerza, y creo que es un principio básico. Tenemos que los ecuatorianos unirnos en una lucha en la que el principio de cero tolerancia a la corrupción se aplique en cada una de los cantones y provincias de la patria, y desde luego a nivel nacional. Correcto, con esto pues ha sido muy claro y específico, doctor Gustavo Larrea, en enunciar cuáles son los problemas que tiene el Ecuador en este momento. Damos paso a Estudio Central en la provincia hermanada, que estamos en este momento con la provincia Bolívar, con el licenciado Germán Jarrín. Damos paso para que él realice las preguntas que crea conveniente. Adelante, licenciado. Muchas gracias, estimado Carlos Babahoyo. Doctor, muy buenas noches. Primero, el agradecimiento siempre
imperecedero por atender nuestra invitación. Doctor, usted acababa de escuchar atentamente su pronunciamiento sobre los casos de corrupción, pero desde muchos sectores de la patria se habla de selección a quién perseguir o a quién investigar, perseguir no, investigar y a quién no. Hay el caso de los DINA Papers que ya va varios años y sin embargo la Fiscalía no ha hecho nada en cuanto a estos supuestos actos de corrupción por parte del señor presidente de la República. ¿Qué tiene usted que decir al respecto? La Fiscalía, la justicia está dirigida hacia un sector y otro sector se ve protegido porque la justicia mira a otro lado. Germán, los organismos de justicia del Estado tienen la obligación de investigar cualquier denuncia y si hay indicios de responsabilidad penal, iniciar los procesos de investigación de cualquier caso, llámese INA Papers, llámese lo que sea. Lo que no se puede permitir en el país es la impunidad, y aquí hay gente que le encanta la impunidad, porque precisamente justifica los debes y los robos, y en la impunidad radica incluso estrategias políticas para la impunidad. Creo que la diferencia entre este gobierno y el anterior es que el anterior pero investigar cualquier denuncia. Y creo que en el caso específico que tú señalas, la Fiscalía tiene la obligación de investigar. Entiendo que hace pocas semanas, 2 semanas, pidieron información a Suiza. La información de Panamá ya la tiene la Fiscalía, y ese es un proceso que tienen que continuar y de perseguir a nadie. Yo que he sido víctima de persecución por a ver cuántos años, es que todos los días me ataca el señor que vive en Bélgica, ya son desde el año 2010, ya son, sí, diario. Ese es un ataque personal, ese no tiene un ataque porque yo haya cometido ningún delito, eso es persecución, y la persecución es intolerable, pero investigar un lleve del Estado y que por esa investigación se determine que fulano de tal es responsable de ese robo, eso es el procedimiento que hay que hacer, el que usted señalaba. No se trata de perseguir a nadie, sino de investigar y perseguir el delito que se comete. Si de la responsabilidad del delito, fulano de tal, sutano, es parte de la configuración de ese delito, esa persona debe pagar en la cárcel por lo que hizo. Y en este sentido, creo que en el país debe imperar el cero tolerancia a la corrupción, transparencia en la administración pública. El Estado no debe servir para encubrir ningún delito. Por eso es tan importante la independencia de funciones del Estado. Por eso es tan importante que consolidemos instituciones firmes, instituciones amparadas en la ley que puedan hacer su trabajo. Doctor, usted es un hombre de izquierda, usted es un hombre un dirigente político histórico, digamos, ¿no? Es básicamente el centro de izquierda del país. ¿Cómo ve usted esta política de este gobierno, de la cual usted al inicio entiendo que participó, estuvo cercano al gobierno? De nuevamente permitir que el Fondo Monetario Internacional dicte las políticas que se deben dar en el país a fin de acceder a créditos. Mucha gente y muchos sectores del país dicen que este es un error de este gobierno porque está implícito en estos acuerdos con el Fondo Monetario Internacional la eliminación de subsidios, la reducción del Estado, entre otros varios requisitos que exige el Fondo Monetario Internacional. Ustedes, como le decía al inicio, un hombre de izquierda, un hombre formado en la izquierda de nuestro país. ¿Qué opina usted de esta actitud que hoy el gobierno tiene con respecto al endeudamiento? A ver, primero yo no he sido funcionario público, quiero aclararle a usted y a la ciudadanía. No he ocupado ninguna función en este gobierno en estos 3 años y un poco más de gobierno. Yo propuse una consulta popular. Parte de las preguntas que yo planteé fueron recogidas por el presidente Moreno y fuimos a consulta popular el 4 de febrero.
Yo impulsé la votación por el sí, trabajé por ella, el sí ganó, y eso no quiere decir que haya sido parte, sino que hubo una coincidencia, como con muchas otras fuerzas políticas, de izquierda, de centroizquierda, de centroderecha y de derecha, que apoyaron el sí. Es decir, fue diría, una confluencia muy amplia. Yo hice campaña, recorrí las 24 provincias y gran parte de los cantones haciendo campaña por el sí, como le consta al país. En este sentido, hubo una coincidencia en esa consulta popular. Pero yo no soy responsable de las medidas que este gobierno ha tomado antes ni ahora. Esa es responsabilidad del gobierno, sus ministros y el presidente. Por lo tanto, aclarar eso, porque Correa dice que yo soy responsable. Yo le digo a Correa, yo soy responsable de mis actos, no los actos que él ha cometido, ni los de este gobierno, para aclarar las cosas con absoluta transparencia. Segundo, en relación al Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional es un organismo de Naciones Unidas, de la Organización de Naciones Unidas, que tuvo una política de intromisión en el mundo entero y específicamente en América Latina con los programas de ajuste económico. Y esos programas tuvieron un costo social inmenso para muchos países. El fondo fue cuestionado, yo mismo cuestioné las acciones del fondo, hasta que el fondo dejó de emitir recetas y prácticamente el fondo dictaba la política económica de los estados. Y me parece que era un error terrible. Ahora, la situación ha variado. El Fondo Monetario Internacional, como organismo de Naciones Unidas, es un organismo que presta dinero a bajo interés, pero que tiene condiciones, pero que no te dicta política económica. Yo creo que estamos hace 20 años, no. Hoy el fondo no te dice eso. El fondo lo que dice es, no subsidien a los ricos. Si tienen un subsidio, subsidien a los pobres. Pero claro, la gente sigue creyendo que hay que subsidiar a los que más tienen, y eso es una aberración. No porque el fondo diga, es una aberración. Hay que subsidiar a la gente que no tiene. ¿Qué sentido tiene subsidiar a la gente que gana miles, decenas de miles de dólares, que puede pagar el precio real de la gasolina, para hablar específicamente de los combustibles? Yo siempre he planteado la eliminación del subsidio a los que más tienen. Me parece que los pobres no pueden subsidiar a los ricos. Los ricos tienen que pagar más impuestos porque más tiene, más debe pagar en función de construir una democracia económica. Pero el subsidio a los ricos no tiene justificación alguna. El país ha subsidiado con más de 10.000 millones de dólares en 20 años a los sectores oligárquicos y a la clase media alta del país. Y eso hay que acabar con eso, porque esos son recursos que le hubieran servido a la salud pública, a la educación pública, a la superación de la pobreza, a crédito para los pequeños productores del campo y la ciudad, y no ha servido para eso. Por lo tanto, creo que en ese sentido, en relación a los subsidios, no hay que subsidiar a los que más tienen. Segundo, si un país no cumple sus obligaciones, se declara en default y no puede tener crédito ni de la banca internacional multilateral, que es la banca de Naciones Unidas, la banca de la Corporación Andina de Fomento, o la banca estatal de los países, o la banca privada de banqueros en el mundo. Es decir, por lo tanto, declararse en default tiene un riesgo enorme cuando no tienes una economía sólida. En una crisis económica lo que hay que buscar es inversión, es atraer plata para solucionar problemas. No tenemos un fondo de ahorro, tenemos que recurrir necesariamente a deuda externa la más barata posible. Hasta aquí en estos 3 meses el gobierno nacional ha conseguido 1.500 millones de dólares, lo ha hecho porque los organismos internacionales han tenido flexibilidad a bajas tasas de interés, a plazos largos, y eso es positivo. Pero ahí no resuelves el problema, porque ¿cómo vas a mantener tú un Estado que tiene un presupuesto de 30.000 millones de dólares infinitamente si no tienes ingresos que te justifiquen ese gasto anual? ¿Cómo puedes sostener tú que un gobierno meta 40.000 gentes por año a trabajar en el Estado sin que se justifique, cuando hay piponazgo? Eso hay que controlar. Sí, creo que es importante que el Estado ecuatoriano sea un Estado eficaz, austero, transparente, que garantice los derechos a la salud pública, a la educación pública. Decirles a los neoliberales que la salud y la educación son derechos del pueblo, que no son mercancías, y que más ahora se evidencia en la pandemia que esos son derechos.
Sí, parece que tenemos un Gustavo problema. Larraín, Ok. Germán. Con el audio. Sí, tenemos un pequeño problema, pero vamos a, es un problema de conectividad. Doctor, no sé si ahora sí podemos retomar la pregunta, o la respuesta, perdón. Exacto. Ya creo que tengo el audio ahí. ¿Me Ok, escuchas? estamos bien, sí, doctor, adelante. Ya, perfecto. Perfecto, Germán. Creo que siempre va a haber intereses de formar un frente para encubrir, para mantener la impunidad. Va a haber un frente para encubrir la no colaboración frente a la crisis. Y creo que en esos frentes nosotros no vamos a participar, o en esas alianzas. Nosotros no vamos a hacer alianzas con los que le dieron la espalda al pueblo ecuatoriano en esta crisis. Creemos que es necesario juntar a las fuerzas, a los ciudadanos y ciudadanas de bien de este país, que estén dispuestas a el desarrollo económico del país, por fortalecer la producción agropecuaria, agroindustrial, comercial, industrial, artesanal, turística, por estar dispuestos a defender los derechos de los ciudadanos, la educación, la salud pública, por los que estemos dispuestos, en definitiva, a llevarle a nuestro país al futuro desde nuestras raíces, no al futuro sino al que marcaron nuestros padres, abuelos, bisabuelas en nuestra vida como nación. Un país de la mitad del mundo. Esa es nuestra riqueza, lo que somos. Y a veces se nos vende baratijas. No, el país va a salir adelante porque encontremos producción agropecuaria y agroindustrial en todos los cantones del país. Porque la educación esté alineada a la producción y no como lo que sea. La educación no sirve para nada. Los jóvenes salen sin un oficio, destruyeron el sistema de educación diversificada, técnica y los colegios en artes y oficios. Hoy los chicos no salen con un oficio y no pueden ir a las universidades, sino a aquellos sectores que tienen para pagar universidades privadas. Pero el pueblo ya no tiene acceso a la educación superior en su mayoría. Son reformas claves que hay que hacer. Un frente para hacer una reforma económica, una reforma social, del sistema de salud, de educación, para llevarle al país al futuro. Ese frente de salvación nacional es el que propone Democracia. Desde luego que ese frente presentará candidaturas a la Asamblea Nacional en cada provincia y presentaremos candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la República. La decisión la haremos en agosto. Le hemos dicho al Consejo Nacional Electoral, posterguen la fecha de las elecciones, no la fecha del cambio de gobierno, pero no hagan el 7 de febrero, hagan la semana de marzo, la primera vuelta, y la segunda, la última semana de abril. ¿Para qué? Para que exista tiempo, porque la preocupación central nuestra, este momento y estos meses, no ha sido el tema electoral. Nuestra preocupación ha sido cómo ayudamos a la gente. En el caso de Democracia Sí, en donde hemos podido, hemos ayudado con canastas solidarias. Y desde luego nuestra preocupación ha estado en eso, como la de la gran e inmensa mayoría del país. Por lo tanto, es que si no se cambia la fecha de elección, la fecha de resolver candidaturas, que por ahora es en agosto, tendremos que resolver en agosto candidaturas, no antes. Nuestro interés es que se postergue esa fecha y que las candidaturas se resuelvan la última semana del mes de septiembre y la primera de octubre, para que tengamos tiempo de dedicarnos a lo principal, que es en este periodo ayudar a la gente. En ese sentido, Germán, nosotros desde luego participaremos en la próxima contienda electoral. ¿Usted será candidato en las próximas elecciones a presidente? No lo hemos decidido, Germán. Yo no hago política por vanidad, esa es una ventaja. No hago política porque quiera ocupar un puesto público, sino ya lo hubiera ocupado, sino por convicción. Porque creo que es posible construir una patria digna, una patria que permita mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo, erradicar la pobreza, y estoy comprometido desde siempre con esa causa y voy a seguir en esa causa. Si me toca llevar la bandera de candidato, lo haré, y si no, apoyaré al ciudadano o ciudadana que resuelva nuestra organización Democracia Sí y el Frente de Salvación Nacional a qué candidato
impulsaremos. Por lo tanto, la decisión que tendremos que adoptar colectivamente en el mes de agosto y no antes. Este frente, ¿con quiénes podría haber la posibilidad de armar? Usted dice que con los de la Asamblea o los movimientos o partidos que están en la Asamblea, no, porque han sido los culpables de que esto esté pasando en el país. Estamos hablando de que ahí está, qué sé, Madera de Guerrero, Social Cristianos, Suma, Creo, entre otros partidos. ¿Cuál sería el mecanismo de este gran frente? ¿Ya no habría con etiquetas de partidos? ¿Sería con la sociedad, con agrupaciones de segundo nivel? No sé. Yo creo que serán organizaciones sociales, serán personalidades democráticas, gente de bien que quiere contribuir al país en cada provincia, y yo creo que hay gente honesta en cada uno de los cantones y provincias del país que ama al país. Con gente de esa naturaleza haremos unidad, haremos alianza, haremos un frente ciudadano, cívico, amplio, y con fuerzas políticas hay movimientos locales, provinciales, comprometidos con el país, de distintas tendencias, de centro-izquierda, de centro-izquierda, que están interesados en un frente. Yo he mantenido diálogos con algunos movimientos, todavía no es el momento de que el frente aparezca, pero estamos trabajando en ello, y yo creo que para el mes de julio podremos presentarle el frente, la constitución del Frente de Salvación Nacional al país. Creo que es importante que arrimemos el hombro en constituir ese frente. Las puertas y las ventanas están abiertas y los brazos, desde luego, abiertos a juntar esfuerzos y fuerzas por salvar al país. No estamos planteando un nombre al que seguir, sino ideas a las que seguir. Propuestas de cambio en el país, de cambio posible, viable en este contexto tan difícil de la crisis de hoy. Luego también discutiremos nombres de quienes nos puedan representar en cada provincia en la Asamblea Nacional. No queremos ir a la Asamblea sin propuestas, con figuretis que aparecen de la noche a la mañana, sino gente con trayectoria, gente comprometida con los derechos humanos, comprometida con la honestidad y la transparencia. Eso es lo que nosotros impulsaremos y lucharemos por eso. Finalmente, doctor, ¿cómo está el tema organizativo de su movimiento político, Democracia Sí, en todo el Ecuador? Tiene organizado ya los frentes, son las directivas provinciales. En el caso de Bolívar, ¿qué está pasando con Mario Veros, que es el hombre que le representa acá en la provincia de Bolívar? Germán, hicimos convenciones en el transcurso del mes de enero, febrero y parte de marzo. Una de ellas fue precisamente en la provincia de Bolívar, donde elegimos a nuestra directiva provincial. Fue reelecto Mario precisamente como director provincial. Y vamos a trabajar en eso. También en la directiva está Gustavo Jaramillo, están otras personalidades de la provincia. Estamos trabajando en las 24 provincias. Hemos tenido 16 convenciones provinciales antes de la pandemia y vamos a tener convenciones virtuales en las próximas semanas. Quisimos tenerlas, todavía no aprueba el reglamento y queremos que lo apruebe lo más pronto posible para completar nuestra organización en las 24 provincias. También tenemos estructura en Estados Unidos. Nosotros vamos a presentar candidatos en todas las provincias y en los distritos del exterior. En ese sentido, Bolívar siempre ha sido una provincia para nosotros de brazos abiertos. Yo he visitado con frecuencia. Este año estuve una vez, el año pasado 2 veces. He estado permanentemente, estuve en la campaña visitando la provincia, apoyando la candidatura a alcalde de Gustavo, apoyando la candidatura de nuestro prefecto. Yo diría buena con la provincia, y aspiramos a que escojamos un candidato que represente con dignidad a Bolívar en la Asamblea. Esa es una decisión que hay que adoptarla con la dirección provincial y con los cantonales, así lo haremos. Estamos trabajando intensamente por proponerle al país una alternativa programática, seria, de compromiso de hacer los cambios que el país requiere para salir adelante. Nosotros como organización política hace un año obtuvimos algo más del 14.5% de la votación, nos constituimos en la segunda fuerza política del país. La primera como fuerza emergente fue nuestra primera electoral. Recién hace 2 años el CNE nos reconoció como organización, después de haber presentado más de 1 millón de adhesiones. El año pasado tengamos nuestra primera contienda. Sabemos muy bien que esta contienda nacional es distinta a la de alcaldes y prefectos, pero ya contamos con más que
Sí, lamentablemente en ciertos instantes se nos complica. No sé si Carlos en la ciudad de Babahoyo tiene alguna otra pregunta o estaremos ya dando por concluida esta entrevista. Carlos de Babahoyo, adelante, por favor. Gracias, pues escuchando la intervención del doctor Gustavo Larrea, en la cual ha sido muy claro, muy concreto en sus temas. Gustavo, Carlos. Gustavo, muchas gracias, Gustavo, muy amable. Gustavo, es justamente, y gracias por permitirme tratarle por su nombre, en este sentido, Gustavo, la preocupación en sí, usted ha hablado mucho de lo que es la reactivación económica agrícola como tal, y justamente un potencial para la provincia de Los Ríos, que es a quien realmente yo estoy acá y lo puedo hablar por las experiencias que vivo como tal a diario. Al ser nuestra provincia eminentemente agrícola, ¿por qué los gobiernos centrales, y en el caso de que ustedes tengan una incidencia en el próximo gobierno, cuál sería la opción que ustedes le darían a la agricultura en sí como para volverse ya en una parte técnica e industrial? ¿Qué es la ambición que ha tenido la provincia de Los Ríos? Excepto un poco la zona norte, que es la zona de Quevedo, Valencia, Buena Fe, pero la zona sur, que me refiero y donde yo estoy, que es Babahoyo, Ventanas, Montalvo, pues hay mucha producción agrícola, pero hay cero industrialización. ¿Cuál sería la propuesta en el caso de que ustedes llegasen a ser gobierno, Gustavo? Adelante. Carlos, la industrialización es una necesidad. Mire, en el caso del cacao, y tú estás en una provincia productora de cacao, nosotros obtenemos por la exportación de cacao el año pasado algo cercano a 800 millones de dólares. Si nosotros exportáramos pasta de cacao, el precio sería 3 veces más. Sería 8 por 3, 2.400 millones. Si exportáramos licor de cacao, que es básico para la producción de chocolate, vale 8 veces más la tonelada de licor de cacao que la de cacao. Y si exportáramos chocolate, vale 12 veces más. Imaginémonos que Suiza, que no produce cacao, que nos compra cacao, le exporta al mundo cerca de 30.000 millones de dólares en chocolates. Es decir, ese es el camino. Fortalecer la producción agropecuaria vinculada a la producción agroindustrial. Crédito a bajo interés y largo plazo para la industrialización del país, porque eso genera empleo, genera divisas, genera riqueza. Fortalecer la estructura de los 26.000 productores